Buenos días a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. La mañana en la granja amaneció tranquila con los primeros rayos de sol, filtrándose entre las hojas y acariciando el techo de la pequeña casa, donde Tutieu aún descansaba debilitada tras los días de enfermedad. Su madre regaba las flores del porche con una calma serena, mientras Uri, el hombre que no se apartó de su lado ni un solo instante durante su recuperación, preparaba en silencio un vaso de leche caliente y el desayuno. A su alrededor todo parecía en paz, pero en su corazón persistía una preocupación silenciosa. De vez en cuando miraba hacia la cama donde Tutieu se movía levemente, su rostro todavía pálido, y aunque la mañana apenas comenzaba, Uri guardaba una sola esperanza: que ella pronto se recuperara, para que su sonrisa y su mirada volvieran a iluminar cada rincón de aquella granja llena de recuerdos. En una pequeña casa perdida entre los campos, el silencio de la tarde se mezcla con el suave sonido del viento que entra por la ventana. Sobre la cama, Tutieu yace con el rostro pálido, exhausta, después de una larga enfermedad que le ha robado la fuerza y la alegría. Su respiración es tranquila pero débil. Cada movimiento parece requerirle más energía de la que tiene. Los días se han vuelto lentos, casi inmóviles, y el tiempo parece haberse detenido dentro de aquellas cuatro paredes, donde solo el amor y la paciencia logran mantener viva la esperanza. A su lado, como una sombra fiel, está Uri. Desde el primer día de su enfermedad no se ha separado de ella. Con una ternura que no necesita palabras, se encarga de todo. Prepara la leche tibia por las mañanas. Cocina los platos suaves que ella puede comer. Le recuerda cuándo tomar las medicinas y, sobre todo, la anima a no preocuparse por nada. Descansa, amor, el trabajo puede esperar. Le susurra cada vez que la ve intentar levantarse. Y ella, con una leve sonrisa cansada, asiente y vuelve a cerrar los ojos, confiando en él plenamente. Uri no es un hombre de grandes discursos ni de gestos espectaculares. Su amor se expresa en lo cotidiano, en la forma en que acomoda las mantas, en cómo abre las ventanas para dejar entrar el sol, o en ese café que prepara cada mañana antes de sentarse a leer en silencio, sin apartarse demasiado de su lado. Cada pequeño detalle, cada mirada, cada gesto suyo está lleno de un cariño inmenso, profundo y real. En las tardes, cuando el sol cae sobre los campos dorados, Uri se sienta junto a la cama y le habla de las flores que empiezan a brotar, de los animales que la extrañan en el establo, o de cómo las abejas han vuelto a rondar el jardín. Él sabe que aunque ella permanezca callada, esas palabras la reconfortan, porque Tutieu siempre amó la vida en el campo, ese ritmo tranquilo que solo quienes viven cerca de la tierra pueden entender. A veces, mientras la observa dormir, Uri se pregunta cuántas veces la vida puede poner a prueba el corazón de una persona. Verla débil le duele más de lo que nunca imaginó, pero también le recuerda lo mucho que la ama. En esos momentos promete en silencio que hará todo lo posible para verla sonreír de nuevo, aunque tenga que cargar él solo con el peso del trabajo y las preocupaciones. La casa, aunque pequeña, se ha convertido en un refugio de amor. No hay lujos ni grandes comodidades, solo la calidez que se siente cuando alguien cuida de ti sin esperar nada a cambio. Las paredes guardan el eco de risas pasadas, y el aire huele a té de hierbas, a pan recién hecho y a esperanza. Y así pasan los días entre el silencio, los cuidados y la fe en que pronto todo mejorará. Cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad, una promesa de que la fuerza volverá, de que la luz regresará a los ojos de Tutieu. Uri lo cree firmemente,
Y esa convicción suya parece contagiar a todo lo que los rodea, a las plantas que florecen de nuevo, al canto de los pájaros, al aire limpio del campo. Porque el amor, cuando es sincero, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Y en aquella pequeña casa en medio de los campos infinitos, Uri y Tutieu están aprendiendo día tras día que a veces no hacen falta palabras para demostrar lo que uno siente. Solo presencia, paciencia y un corazón que nunca deja de amar. En el patio, bajo un sol suave de la mañana, la madre de Tutieu riega con paciencia las macetas que su hija solía cuidar con tanto cariño. El agua cae despacio empapando la tierra seca, mientras el aroma de las flores recién abiertas llena el aire. Cada movimiento suyo está cargado de nostalgia y preocupación. De vez en cuando levanta la vista hacia la casa, temerosa de que su hija aún no haya despertado o siga débil después de tantos días enferma. Su rostro refleja esa mezcla de ternura y ansiedad que solo una madre puede sentir cuando ve sufrir a la persona que más ama. Desde que Tutieu enfermó, su madre no ha dejado de moverse ni un momento. A primera hora del día baja al mercado del pueblo, compra leche fresca, algunas hierbas medicinales, las pastillas que el médico recetó, y un par de ingredientes más para preparar una sopa nutritiva. La gente del mercado la saluda, le pregunta por su hija, y ella responde con una sonrisa cansada pero esperanzada. Está mejorando poco a poco, dice, aunque en el fondo sabe que aún queda camino por recorrer. Al regresar a casa, el sonido del portón al abrirse anuncia su llegada. Uri, que está en la cocina, sale a ayudarla con las bolsas. Entre ellos hay un entendimiento silencioso. No necesitan muchas palabras para compartir la preocupación que sienten por Tutieu. Él le dedica una mirada llena de gratitud, consciente de cuánto está haciendo por su hija, y juntos comienzan a preparar el almuerzo. La madre de Tutieu corta las verduras con destreza, el cuchillo golpeando suavemente la tabla, mientras el vapor de la olla empieza a llenar la cocina. A veces, mientras cocina, se le escapa una lágrima que se mezcla con el humo del caldo. No es de tristeza, sino de emoción. Hace mucho que no compartía momentos tan simples pero tan llenos de amor. Durante años, la distancia y los malentendidos habían enfriado la relación entre madre e hija. Pero ahora, en medio de la enfermedad y el silencio, la vida les ha dado la oportunidad de reencontrarse, de sanar heridas que nunca se habían dicho en voz alta. En la habitación, Tutieu duerme profundamente. Su respiración es tranquila, su rostro parece más relajado. Uri entra despacio, coloca un paño húmedo sobre su frente y le toma la mano. La madre lo observa desde la puerta, conmovida por la devoción de aquel hombre. Siente una mezcla de alivio y gratitud. Su hija no está sola, alguien la cuida con el mismo amor con el que una madre lo haría. Por la tarde, cuando Tutieu despierta a su madre, se sienta a su lado y le ofrece una taza de leche caliente. «Bébela despacio, hija, te hará bien», le dice con voz suave. La joven asiente, sus ojos brillan ligeramente al ver a su madre allí tan cercana, tan distinta a la figura distante que recordaba. Entre ellas hay un silencio largo pero ya no incómodo. Es un silencio lleno de significado, de cosas que sobran decirse, porque el cariño las hace evidentes. Las horas pasan, y la casa se llena de una sensación de paz que hacía mucho no se sentía. En el porche, las flores que Tutieu había plantado vuelven a florecer, como si también ellas respondieran a esa nueva energía. El viento acaricia las cortinas, el olor a sopa casera invade las habitaciones.
Y por primera vez en mucho tiempo, todos sienten que las cosas pueden volver a estar bien. Mientras Tutieu descansaba dentro de casa, Uri salió al campo con la primera luz del amanecer. El rocío aún cubría las hojas y el aire fresco de la mañana olía a tierra húmeda y promesas nuevas. Entre las hileras de plantas, los tomates colgaban pesados y brillantes, de un rojo intenso que relucía bajo el sol naciente. Con paciencia y cariño, Uri comenzó a cosecharlos uno por uno, colocando con cuidado cada fruto maduro en el cesto de mimbre que llevaba colgado del brazo. Mientras trabajaba, hablaba consigo mismo como si estuviera contándole a alguien invisible los secretos de su oficio. El tomate no es solo delicioso, murmuraba con una sonrisa. Está lleno de licopeno que protege el corazón. Tiene vitamina A buena para la vista, vitamina C que fortalece el cuerpo, y vitamina K y potasio que ayudan a mantener la presión en su lugar. Decía esas cosas con una naturalidad entrañable como quien comparte una sabiduría simple pero valiosa, heredada del trabajo diario y del amor por la tierra. Cada palabra suya revelaba algo más profundo. No era solo conocimiento, era respeto. Respeto por lo que sembraba, por el ciclo de la vida, por la manera en que la naturaleza recompensa a quienes la cuidan con paciencia. Uri no veía los tomates solo como un producto para vender, sino como una extensión de su esfuerzo y su cariño por Tutieu. Cada fruto, cada rama cuidada, llevaba algo de su esperanza por verla recuperarse pronto. Con el cesto lleno, Uri se limpió el sudor de la frente y caminó hacia el mercado del pueblo. Allí los vecinos ya lo esperaban con sonrisas y saludos amistosos. Uri, llegas justo a tiempo. ¿Tienes de esos tomates dulces tuyos?, preguntó una mujer mayor. Él asintió sacando el cesto y mostrando los frutos relucientes aún frescos del rocío de la mañana. En cuestión de minutos, la gente comenzó a reunirse alrededor de su puesto improvisado. Los comentarios eran los de siempre. Se nota que los cultivas con cariño. Estos sí que saben a campo. No hay nada como tus tomates, Uri. Él respondía con modestia, con esa sonrisa tranquila de quien trabaja sin buscar elogios, pero que se siente agradecido por el reconocimiento. Su producto se vendió rápido. Los cestos quedaron vacíos en poco tiempo. Sin embargo, cuando una clienta quiso comprar los últimos tomates, Uri negó suavemente con la cabeza. Estos me los llevo para casa. Son para alguien que los necesita más que nadie. Regresó caminando por el mismo sendero de tierra con el cesto a medio llenar y el corazón tranquilo. Al llegar entró a la cocina y comenzó a lavar los tomates con esmero. El color rojo intenso de los frutos contrastaba con la blancura del fregadero, y la casa se llenó de ese aroma fresco y natural que solo tienen los alimentos recién cosechados. Uri pensaba en qué preparar para Tutieu, quizás una sopa ligera o una ensalada con un toque de aceite de oliva y hierbas del jardín. Al regresar del campo, Uri no perdió ni un segundo. Se lavó las manos, se arremangó la camisa y se dirigió directamente a la cocina. Era una cocina pequeña con paredes color crema y una ventana por donde entraba la luz cálida del atardecer, iluminando el polvo del aire como si fueran pequeñas chispas doradas. Allí, con una calma casi ritual, comenzó a preparar la comida. Hoy no sería un día cualquiera, quería hacer algo especial, algo que despertara el apetito de Tutieu y le devolviera un poco de fuerza. Sobre la mesa colocó los ingredientes que había traído del huerto y del mercado: tomates rojos, carne fresca, huevos y unas tiras de lapsón seco que él mismo había curado días atrás.
Primero vació con cuidado el interior de los tomates, procurando no romper la piel brillante. Luego mezcló la carne con huevo batido, un poco de ajo picado, pimienta negra y una pizca de sal marina. Mientras lo hacía, el aroma empezó a llenar la cocina, un olor familiar reconfortante, como el que recuerda a un hogar lleno de risas y calma. Uri cocinaba con una dedicación que iba más allá del simple gusto por la comida. Cada movimiento suyo era una forma de cariño silencioso, una manera de expresar lo que las palabras no podían. Mientras rellenaba los tomates y colocaba la lapswon sobre la parrilla para dorarla, no podía evitar que sus pensamientos volvieran una y otra vez hacia la habitación donde descansaba Tutieu. La imaginaba envuelta en las mantas, su rostro pálido descansando sobre la almohada, los cabellos sueltos cayendo sobre la frente. En su interior una frase se repetía como un suspiro. Ojalá la enferma fuera yo y no ella. Cuando el sonido del aceite chispeando llenó el aire, Uri sonrió levemente. Aquella mezcla de carne jugosa, tomate y embutido seco comenzó a desprender un aroma irresistible, un perfume cálido que parecía envolver toda la casa. Era el olor de la vida cotidiana, de las cosas simples que sin decir nada curan el alma. Puso la mesa con esmero, 2 platos, un cuenco de arroz y una jarra de té caliente. Luego, con pasos suaves, se acercó al cuarto. Tutieu abrió los ojos justo cuando él entraba. ¿Hueles eso?, preguntó Uri con una sonrisa traviesa. Creo que hoy te espera algo delicioso. Ella lo miró con ternura, intentando incorporarse. ¿Otra vez has estado todo el día trabajando?, murmuró débilmente. A él negó con la cabeza, ayudándola a sentarse con cuidado. No, hoy solo he trabajado un poco. Lo justo para traerte los tomates más dulces del huerto. Cuando puso el plato frente a ella, los ojos de Tutieu se iluminaron. Los tomates rellenos estaban perfectamente dorados, la carne jugosa y la salsa espesa cubría cada bocado con un brillo apetitoso. «Huele increíble», dijo ella sonriendo débilmente antes de probar el primer bocado. Uri observaba en silencio, esperando ver esa chispa de satisfacción en su rostro. Y cuando ella sonrió, él supo que todo el esfuerzo valía la pena. Entre cucharada y cucharada, comenzaron a conversar. Tutieu le preguntó por el huerto, y él con la voz tranquila le contó cómo los tomates estaban más rojos que nunca, cómo una anciana del pueblo había comprado casi todos, y cómo el perro del vecino se había escapado de nuevo. Se rieron juntos con esa complicidad que solo se da entre 2 personas que comparten no solo el mismo espacio, sino también la misma vida. Afuera el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Dentro de la casa el ambiente era cálido, casi mágico. No había necesidad de grandes palabras ni promesas. El amor de Uri se mostraba en cada pequeño gesto, en la comida recién hecha, en la forma en que le sostenía el brazo, en la mirada silenciosa que le dedicaba mientras ella comía. Cuando la tarde comenzó a caer y los últimos rayos del sol se filtraban entre las hojas del jardín, la madre de Tutieu regresó al pequeño hogar. En sus manos llevaba una botella de leche tibia y una expresión llena de alivio al enterarse de que su hija por fin había podido comer algo después de varios días de enfermedad. Al entrar, el suave olor a comida recién hecha todavía flotaba en el aire. Uri estaba recogiendo los platos y Tutieu, sentada en la cama, sonreía débilmente con ese brillo tímido que solo aparece cuando el cuerpo empieza a recuperar fuerzas. La madre se acercó despacio sin decir nada al principio. Dejó la botella sobre la mesita.
y se sentó junto al borde de la cama. Con una ternura que solo las madres conocen, pasó su mano por el cabello de Tutieu y murmuró con voz baja como si temiera romper la quietud del momento. «Hija, tienes que comer un poco más. Solo así te pondrás bien del todo». Las palabras sencillas y cálidas se quedaron flotando en el aire, llenando el cuarto de una paz difícil de describir.